Dios les bendiga, hermanos. En esta hora vamos a meditar en la palabra de Dios. Cada día Dios tiene una enseñanza para nosotros, algo que tenemos que aprender, y vamos a aprovechar este tiempo para meditar en su palabra. Quiero invitarles para que oremos a Dios. En primer lugar, que oremos a Dios, que Dios nos hable. Padre mío, venimos delante de ti en medio de nuestras carencias y fragilidad para suplicar tu gracia y tu bondad en nuestra vida. No somos independientes, te necesitamos, Dios. Queremos depender de ti, de tu gracia. Por favor, háblanos, instrúyenos, bendícenos, te necesitamos. Te lo ruego, Dios de amor, que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Si buscamos en nuestra Biblia, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, Evangelio según San Juan, capítulo 21, quisiera que tomáramos como punto de partida del verso 17 al verso 19, aunque quisiera que tocáramos el contexto, lo que dice antes y lo que dice después de este pasaje, pero ahorita solamente leeremos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, del verso 17 al verso 19. La palabra del Señor dice de esta manera, se los leo. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. ¿Qué es lo que expresa la última palabra que encontramos en el verso 19? ¿Cómo dice? Sígueme. Sígueme. Acerca de este tema quisiera considerar con ustedes las implicaciones de seguir a Jesús. Las implicaciones de seguir a Jesús. En este pasaje de la Biblia, Jesús hace un llamado directo a Pedro. Este llamado es para que le siga, pero este llamado está rodeado de implicaciones importantes que hemos de considerar. ¿En medio de qué está este llamado de Dios a Pedro para que le siga? ¿En medio de qué? Bueno, algo que podemos considerar algunas cosas, por ejemplo, sería que seguir a Jesús es más que una declaración verbal. Seguir a Jesús es más que una declaración verbal. Y para esto podríamos leer unos capítulos antes, en el capítulo 13 de el mismo Evangelio de San Juan, del verso 36 al verso 38. San Juan 13, del verso 36 al 38, dice de esta manera: le dijo Simón Pedro, o sea que está hablando acerca de la misma persona, Simón Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás
después. El punto que se está tocando es aquí acerca de seguir a Jesús. Sigue diciendo, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Es Pedro, el mismo de quien estábamos leyendo al principio y el tema también es acerca de seguir a Jesús. Este Pedro declara con sus labios que él estaba dispuesto a seguir al Señor y ahondó en esto y dijo, si me es necesario morir o mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. O sea, si es necesario morir, pues no importa, yo estoy dispuesto. Pero seguir a Jesús es más que una declaración verbal, es más que palabras. Este Pedro lo dijo, pero el Señor ahí mismo le dijo, tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. O sea que no basta con decirle a Jesús, yo te voy a seguir, yo estaré contigo en las buenas y en las malas, voy a seguir tus pisadas. No es suficiente decirlo con los labios. Y eso que dijo Pedro, pues más adelante, pues falló. Más adelante falló. En el capítulo 18, el verso 17, dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y luego del verso 25 al 27, ahí mismo en San Juan 18, dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Entonces, estamos viendo que seguir a Jesús, seguir al Señor Jesús, no es solamente hacer la declaración y con eso es suficiente. Implica una verdadera secuencia en el camino de seguir a Jesús. No basta decirlo con los labios. Hay otra implicación que está aquí dentro del contexto de San Juan 21. Y es que seguir a Jesús implica amarlo de corazón. El asunto que rodea este llamado de Jesús a Pedro para que le siga lo antecede unas palabras que les voy a leer, unos versos. Les voy a leer aquí en San Juan 21 del verso 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Enseguida está el llamado del Señor Jesús, más adelantito está el llamado que le hizo Jesús a Pedro que le siguiera. Pero entre las cosas que se mencionan aquí en este antetexto, es, por ejemplo, que el Señor Jesús la primera vez le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Entonces,
El llamado del Señor Jesús implica un amor más allá que el que otras personas tienen. Si hay alguien que ama a Jesús, pues nosotros debemos amarle más todavía, más que los demás. Implica amarlo de corazón. Además, amar y estar dispuesto a seguir al Señor implica una demostración de servicio. El Señor le dijo: primero apacienta mis corderos, después le dijo: pastorea mis ovejas, y la tercera vez le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, amarle se trata de amarlo de corazón, pero demostrarlo en el servicio. Ya no podemos decir que amamos a Dios si no se lo demostramos. Tenemos que demostrarle que le amamos. Hemos considerado dos implicaciones. La primera es que seguir a Jesús es más que una declaración verbal. No son solo palabras. Y en segundo, tenemos que amarlo de corazón, profundamente. Cuando el Señor interroga a Pedro, llega el momento en que Pedro se siente mal. Trae sin duda a su memoria que él había fallado cuando había dicho que estaba dispuesto a seguirlo hasta la muerte. Y sin duda se siente mal y se entristece. Bueno, Dios espera que le amemos de corazón. Y lo tercero es que seguir a Jesús es independiente de otras personas. Y para eso me baso en los versos que siguieron al llamado que le hizo Jesús a Pedro de seguirle. Ahí mismo en San Juan 21, verso 20 al 22. Dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. El Señor, cuando Pedro voltea, después de recibir el llamado, voltea y ve que Juan, el discípulo amado, va atrás de ellos, le pregunta a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y el Señor le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ahí encontramos entonces que Pedro vio en su seguir a Jesús, volteó, se fijó que había alguien más que iba siguiendo a Jesús y que este era Juan, el discípulo amado. Entonces, Jesús señaló que Juan era un asunto aparte. Si este Juan quería seguir al Señor Jesús, el Señor Jesús tenía sus proyectos para Juan, tenía sus planes para él. Lo que Jesús esperaba de Pedro era una cosa, y lo que Jesús esperaba de Juan, pues serían otras cosas. Lo que Jesús espera de los demás son otras cosas, pero lo que Dios está esperando de ti, lo que Dios está esperando de mí, es que le sigamos y que estemos atentos a realizar los proyectos que Él tiene. El Señor Jesús le vuelve a insistir lo que le había dicho en el verso 19: sígueme. Ahora le dice: sígueme tú, o sea, tú tienes que seguirme. Lo que espero de ti es que me sigas. Bueno, hemos considerado algunas implicaciones de seguir al Señor Jesús. Dios espera que le sigamos. Y seguir a Jesús no es una declaración verbal nada más, porque luego decimos muchas cosas, pero no cumplimos. Cantamos bien bonito, bien inspirados, unos cantos preciosos, dispuestos a seguirle al Señor Jesús, pero en las primeras de cambio nos echamos para atrás. O sea, no es nada más palabras. Además, vimos que seguir a Jesús implica amarlo de todo corazón. O sea, tenemos que amarlo profundamente, más que los demás. Y los demás aman a Jesús, qué bueno, pero nosotros tenemos que amarlo más.
tenemos que demostrarlo en servicio, tenemos que seguir sus pisadas con todo el corazón. Y también hemos considerado que seguir a Jesús es independiente de lo que otros también sigan a Jesús. A veces miramos a otros que siguen a Jesús y a veces nos animamos por cómo siguen otros a Jesús, pero a veces nos desanimamos y a veces culpamos y decimos, no, yo si las cosas son así, yo no, ya no voy a seguir, porque estamos mirando a otros. Pero el Señor Jesús quiere que le sigamos con todo el corazón y es lo que espera, es algo independiente. A veces quisiéramos decidir por otros, pero no, el asunto es personal. Dios quiere que tú sigas a Jesús y no te hagas a un lado. Dios espera que tú sigas a Jesús. Padre amado, gracias por tu palabra, porque nos haces un llamado a seguir a Jesús con todo el corazón, comprometidos. Sin importar si alguna vez fallamos, pues nos das una segunda oportunidad para seguir a Jesús. Hoy queramos seguirte, seguir los pasos de Jesús. Enséñanos a hacerlo, por favor, te lo suplicamos. Espíritu de Dios, enséñanos a seguir a Jesús. Amén.